Hoy nos acompaña la doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirige el área de determinantes y retos de los sistemas de salud en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder de la línea de investigación Equidad en Salud y Migración. Sus grupos de interés son las personas mayores y los pueblos indígenas. Desarrolla investigación en salud con metodología cualitativa. Ha sido profesora titular de los cursos en métodos de investigación cualitativa y bioética en los programas de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública y es coordinadora del programa institucional Salud de los Pueblos Indígenas. Pues un gran currículum, una gran trayectoria. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y le damos la más cordial bienvenida y a la hora que guste compartirnos su presentación. Adelante. Muy bien. Buenos días, Nenetzen. Muchas gracias por la presentación. La verdad es un honor y un gusto enorme estar con todos ustedes, con toda la audiencia virtual que se está conectando y que me da mucho gusto que veo muchos nombres de personas conocidas. Pues realmente quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles su participación en este foro. Y bueno, nuevamente saludarles a todos ustedes. De verdad que me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar de un tema a propósito de los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, por la enfermedad del COVID-19 y todos los cambios que a nivel social y el impacto que ha tenido también a este nivel esta enfermedad. Entonces, voy a hablarles sobre un tema sobre el que probablemente hayamos escuchado algo, pero donde siempre es necesaria mayor información, donde siempre es necesario tener más datos, porque los pueblos indígenas, no solo del país, sino me atrevería a decir de Latinoamérica y tal vez del mundo, siempre están como en la sombra, siempre están como escondidos, como ocultos, como si no existieran. Y vamos a ver que efectivamente, pues la razón por la que aparecen como ocultos es justamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran viviendo. Entonces, me permito comenzar con esta fotografía tomada del reporte de la Plataforma Indígena Regional a propósito justamente de esta plataforma. Voy a hablar más adelante de ello, pero emitió un par de informes a propósito de la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19. Y esta foto me pareció muy reveladora en términos de que en ella se expresa de alguna manera esa situación que estamos viviendo, como una situación epidemiológica está afectando de alguna manera también a comunidades, a poblaciones que tienen, digamos, una cultura particular, una cosmovisión también particular del mundo, en donde vamos a ver cómo es que llega e impacta justamente esta situación en estos contextos. Bueno, les decía de la importante presencia de los pueblos indígenas, particularmente en el continente americano. Aquí tenemos una gran presencia y diversidad de poblaciones indígenas, como lo muestran estos porcentajes que aparecen en este mapa. La presencia de las poblaciones indígenas, insisto, en el mundo, pero particularmente en América Latina, es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo algunos países tienen, numéricamente hablando, y también en términos de diversidad, una importante presencia de pueblos indígenas, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, que es el primer lugar en América Latina,
por cantidad de pueblos indígenas que tiene, seguido de Colombia, Perú, que también hay asistentes a esta videoconferencia que nos están escuchando desde Perú. Y en cuarto lugar se encuentra precisamente México. Durante toda la charla me voy a referir en general a los pueblos indígenas de América Latina y en algunas ocasiones voy a hacer particular énfasis en las poblaciones indígenas de México, porque es justamente de los pueblos donde más información de pronto pude obtener. Pero alguna situación también de la que voy a hablar, pues es general y es transversal a estos pueblos de América Latina. Entonces, bueno, lo que quiero resaltar aquí es que América Latina se caracteriza por una importante presencia de pueblos indígenas, una gran diversidad que también vale la pena decir, en algunos contextos están en peligro de extinción cultural. Entonces, esto es producto también de una serie de determinantes y circunstancias que están dando como resultado justamente la extinción de estos pueblos indígenas. Pero, como en otra ocasión reciente tuve la oportunidad de señalar, frente a esta riqueza y diversidad, conviven al mismo tiempo importantes rezagos, importantes desigualdades a las que me voy a referir en un momento. Bueno, en relación al tema que nos convoca el día de hoy, que es la situación de estas poblaciones frente a esta pandemia del COVID-19, me gustaría aquí solamente para mostrarles cuál es la presencia de casos en el continente americano. Este mapa igualmente está tomado de estos reportes que les decía de la Plataforma Indígena Regional, cuya información me resultó de gran utilidad justamente para construir esta presentación, porque concentra información vigente, reciente, en relación justamente a la vivencia de la pandemia entre estos pueblos indígenas. Bueno, en ese documento se señala, por ejemplo, que Brasil es uno de los países del continente americano con mayor número de casos, pero también se señala que, bueno, y cabe la pena señalar que es el segundo, ocupa el segundo lugar mundial en casos registrados, el caso de Brasil. Y también se señala en ese documento, en esos documentos a los que hago referencia, que tanto el caso de México como el caso de Perú y el caso de Chile tienen presentan, digamos, una tasa de crecimiento de casos que hasta hace unos días estaba en ascendencia. Entonces, una tasa de crecimiento de número de casos registrados, pues muy importante. Entonces, bueno, esta es la situación más o menos para que se den cuenta de cómo está la distribución de casos en América Latina. Un segundo que estoy aquí peleando un poco con la tecnología. Bien, en el caso de México, concretamente, hasta el 26 de julio, teníamos registrados 5,413 casos confirmados de COVID-19, que correspondían justamente a personas que se autoascribían como indígenas. Esto representó básicamente el 1.4% del total de casos que teníamos registrados en la misma fecha en todo el país. Estos son datos abiertos que ustedes pueden consultar desde la página que aparece ahí al pie de la diapositiva, que es coronavirus.gov.mx, en donde, bueno, todavía hasta hace unos días
consulté esos datos y esa era la última actualización que teníamos al 26 de julio, 5,413 casos confirmados entre personas indígenas. Datos también de esa página nos muestran la distribución que tenemos de esos casos por entidad de residencia de la población que se reconoce como indígena. Yucatán ocupaba el primer lugar con 949 casos y de ahí podemos ver la distribución de casos es importante señalarlo, de los estados que tienen registros con esta variable identificada, es decir, con la pertenencia de las personas a un grupo indígena. No todos los estados tienen esta información desagregada de esta manera y por lo tanto no quiere decir que no se registren, que no existan, sino que no se registran. Entonces, bueno, este es para los 5,413 casos registrados, esta es la distribución por estado. Aquí tenemos la distribución de casos confirmados por grupos de edad. Si se dan cuenta, observamos que la mayor cantidad de casos pues se ubican en los grupos de 45 a 49 años, seguido del de 35 a 39 años. No necesariamente el comportamiento del COVID tiene la misma expresión que en otras poblaciones, por ejemplo, no indígenas. Aquí se concentra en estos grupos de edad, pero, por ejemplo, no está afectando de manera importante a las personas de mayor edad. La distribución por sexo tenemos 58% de casos registrados en hombres y 42% en mujeres. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el número de defunciones confirmadas en esta población, también con los mismos datos. Obviamente las defunciones disminuyen porque, por supuesto, no todos los casos confirmados de COVID, pues terminan en una defunción. Entonces son 766 casos que también se distribuyen de esta manera. Y Yucatán en primer lugar, seguido de Oaxaca, México, Puebla, Ciudad de México, etc. Entonces, este es un tema también importante porque vamos a ver más adelante que el tema de las defunciones, el manejo de cadáveres, etcétera, también es un tema importante que no siempre ha sido abordado, digamos, desde las instituciones o por las autoridades, y en el caso de los pueblos indígenas adquiere una particular relevancia, digamos, por todo el comportamiento y la ritualidad alrededor del manejo de las personas que fallecen. Aquí tenemos, por ejemplo, también las defunciones confirmadas en población indígena con alguna comorbilidad. Aquí, digamos, si uno ve la gráfica sin el título, podríamos pensar pues que es el mismo comportamiento que en la población no indígena. Sin embargo, llamo la atención sobre este detalle de la presencia de enfermedades crónicas que cada vez están siendo más importantes numéricamente hablando entre estas poblaciones. Por ejemplo, datos de la más reciente encuesta nacional de salud y nutrición nos señalan que entre las poblaciones indígenas hay una gran presencia de diabetes. Digamos que los números casi se igualan con los que presenta la población no indígena. Por supuesto, esto tiene que ver con pues todo el cambio, la transformación, no solo de las prácticas alimentarias, sino también de los procesos migratorios,
de una serie de transformaciones que han impactado, en este caso de manera negativa, a estas poblaciones, porque la presencia de estas enfermedades crónicas está siendo cada vez más importante entre la población indígena. Por ahí en alguna ocasión leía un dato también bastante dramático y revelador, en el sentido de que la población que más consumo de bebidas azucaradas tenía en el país es la población indígena del sureste, lo cual también puede estar hablando del impacto justamente en estos números. Entonces, hay una importante presencia de hipertensión y de diabetes que acompañan, por supuesto, pues el desenlace de la presencia de COVID. Muy bien. Pues frente a este panorama, este es el panorama numérico, digamos, que nos da una idea de qué tan importante ha sido en términos del alcance de la pandemia entre las poblaciones indígenas, en términos no solo del número de casos, sino también el número de defunciones, o la presencia de esta comorbilidad, como lo mencionaba hace un momento. Y frente a este panorama, entonces, diversos organismos internacionales se pronunciaron sobre la necesidad de voltear a ver a estas poblaciones y ver exactamente cuál era el impacto que estaba teniendo esta pandemia sobre estas comunidades. Por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, la presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, literalmente decía: instamos a los Estados miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de COVID-19. Empezaban a llamar la atención en el contexto internacional para saber cuáles eran las necesidades y cuáles eran las prioridades específicas frente a este brote que estaban afectando de manera importante a las poblaciones indígenas. La Organización Internacional del Trabajo, al mismo tiempo, publicaba que 55 millones de personas indígenas, tanto en América Latina como el Caribe, se veían afectados por la crisis del COVID-19, y justamente hacía referencia a las condiciones de vulnerabilidad en las que viven estas poblaciones, y que esto exacerbaba de alguna manera el impacto que estaba teniendo esta situación epidemiológica del COVID-19. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, instaba a la población a tomar medidas específicas para enfrentar la emergencia con un enfoque intercultural y garantizando el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que hubo un llamado internacional desde los primeros meses en que empezó a afectar de manera importante la pandemia en el mundo, que llamaban la atención sobre la necesidad de voltear a ver a las poblaciones que de pronto son las más necesitadas, pero al mismo tiempo las más abandonadas. La necesidad de esta toma de medidas específicas para, frente a esas condiciones de vulnerabilidad, atenuar el impacto que estaba teniendo esta enfermedad y que sigue teniendo el COVID-19 en estos contextos. Pero, ¿por qué resultaba una amenaza esta situación pandémica en estas poblaciones particularmente? Hemos hablado de la gran presencia numérica de estas poblaciones, de la diversidad que tenemos en América Latina y en el mundo de estas poblaciones, pero poco nos hemos referido al contexto de vida que tienen que enfrentar y que justamente responden a esta pregunta de por qué es una amenaza una pandemia como la que estamos viviendo
para estas comunidades? Bueno, en primer lugar, todos sabemos, porque ha sido documentado ampliamente, que estas poblaciones enfrentan importantes barreras para el acceso a servicios de salud. ¿Por qué presentan o por qué enfrentan importantes barreras para este acceso? En primer lugar, pues nos podemos referir a las distancias que deben de recorrer para llegar a una unidad de salud donde puedan ser atendidos. Estas distancias no son cortas, son distancias enormes que en ocasiones deben de recorrer para poder lograr esta atención en salud. Estas distancias suponen también costos monetarios para familias que muchas veces no tienen manera de cubrir. De manera que tanto la distancia como los costos se convierten en una barrera justamente para acceder a la atención en salud. Pero también sabemos que la presencia de unidades de atención a la salud entre estas regiones indígenas, pues a veces son escasas. Y no es una justificación, pero es cierto que, digamos, construir infraestructura a veces en regiones de difícil acceso, pues también tiene un costo muy elevado. Pero esto se traduce en una presencia muy limitada, tanto de recursos humanos que permitan atender a esta población que lo necesita, como de recursos materiales, es decir, insumos, vacunas, todo lo que necesitan para brindar una atención de salud de calidad, pues se ve muy limitada. Todo esto se traduce nuevamente en un obstáculo para que la población, particularmente la población indígena que vive en comunidades rurales, pueda acceder a estos servicios de salud. Pero hay también un elemento que aquí estoy marcando en rojo, del que pocas veces hablamos y que también se traduce en un obstáculo o una barrera para el acceso a los servicios de salud. Y es justamente todas las prácticas de racismo, de discriminación, de clasismo y sexismo que también permean a las instituciones de salud y que se traducen en barreras para el acceso a los servicios. Ahora, en la siguiente diapositiva, más adelante voy a hacer referencia justamente a estas prácticas que también tienen un impacto muy importante sobre este tema del acceso a los servicios de salud para estas comunidades. Bien, pero siguiendo con esta reflexión de por qué resulta amenazante una condición como la del virus de COVID-19 para estas poblaciones, es justamente por la doble carga epidemiológica que tienen. Hemos visto que hay una importante presencia de enfermedades transmisibles e infecciosas entre estas comunidades, pero también la presencia de enfermedades crónicas como las que mencionábamos hace un momento, que también están afectando de forma relevante a estas poblaciones. Y también sabemos que generalmente estas poblaciones viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Más del 50% de las poblaciones indígenas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y esto se traduce, ¿qué quiere decir vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema? Pues una falta importante de acceso a bienes y servicios en general, servicios indispensables en un contexto pandémico como el que estamos viviendo, como es el acceso al agua potable. Muchas poblaciones tienen un acceso muy limitado o simplemente no tienen este recurso vital. No tienen acceso al agua, no tienen acceso a luz, hay inseguridad alimentaria. Todas estas son condiciones que de alguna manera son necesarias considerar, abordar, porque condicionan de manera importante la respuesta que pueden dar estas comunidades frente a esta amenaza epidemiológica. Y por supuesto, falta acceso a sistemas eficaces de vigilancia y alerta temprana que permita actuar con prontitud, con calidad,
con pertinencia. Entonces, es muy importante también considerar que todo este contexto lo que da como resultado es justamente que una situación que en un momento dado puede ser controlada, en estos contextos, pues resulte muy difícil controlar justamente por estas condiciones que acabo de describir. ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que está en el fondo de toda esta situación de la que he hablado? Pues son las desigualdades sociales y en salud. Lo que trajo esta pandemia, y tal vez resulte un poco trillado porque lo hayan escuchado mucho, pero vale la pena repetirlo porque es necesario tenerlo muy presente. Lo que puso sobre la mesa esta pandemia, lo que trajo nuevamente o que atrajo nuestra atención o debería atraer nuestra atención, es justamente que puso en evidencia las enormes desigualdades sociales y en salud que vivimos, no solo en México, sino es una situación también que impera en toda América Latina. Esas enormes brechas en salud particularmente, esos enormes rezagos, esas condiciones de vida que desfavorecen a algunos y que justamente hacen que frente a esta situación de emergencia, pues no se pueda actuar con prontitud, no se puedan asumir ciertos comportamientos que resulten favorables para detener la expansión de la epidemia. Todo esto, eso es lo que trajo como consecuencia esta situación. Poner en evidencia que existen desigualdades, poner en evidencia que no todas las poblaciones, que no todas las personas tenemos las mismas condiciones de vida y que tampoco tenemos las mismas oportunidades para, en un momento de emergencia como este, poder salir adelante de la mejor manera posible. Lo cierto es que también hablamos de condiciones de vulnerabilidad, pero estas condiciones no son homogéneas. Las poblaciones también viven con una vulnerabilidad diversa. Y también me voy a referir más adelante a ello, pero es necesario en primer lugar identificar entonces y caracterizar de qué vulnerabilidad estamos hablando. Porque de pronto, de tanto mencionar la vulnerabilidad y la desigualdad, pero sin concretar exactamente a qué nos estamos refiriendo, de pronto vaciamos de contenido algo que tiene que ser tan relevante para la toma de decisiones en este momento. Entonces, hay condiciones diversas de vulnerabilidad que, por supuesto, ya lo mencioné hace un momento, condicionan la capacidad de respuesta de estas poblaciones frente a condiciones como las que estamos enfrentando. Y por supuesto hay otras, digamos, que no son consecuencia de la pandemia, pero han estado presentes ahí históricamente, como son los conflictos y situaciones de violencia que están vinculadas justamente a la escasez de recursos, particularmente al acceso al agua y a los alimentos. Y que ahora nuevamente se ponen de manifiesto, ¿no?, frente a esta situación. Para mí, quiero llamar la atención sobre esta fotografía porque esta fotografía es muy elocuente de estas condiciones a las que me estoy refiriendo. Sí podemos decir, todos tenemos que usar cubrebocas, tenemos que lavarnos las manos, si no tenemos agua o jabón, tenemos que usar gel antibacterial, pero nuevamente tenemos que voltear a ver cuáles son las condiciones de vida y cuál es la posibilidad que tienen realmente las poblaciones de acceder a los recursos que les permitan tener una respuesta deseable frente a estas condiciones. Esta fotografía para mí es muy elocuente de esta situación. La tomé de Facebook, un espacio público hoy en día, no sé quién la tomó, pero realmente revela esas condiciones de desigualdad en la que vivimos
actualmente. Bien, rápidamente me quiero referir justamente a esas prácticas de discriminación y racismo a las que hacía referencia hace un momento. Y es que muchas veces decimos, sí, los pueblos indígenas no actúan con prontitud, no hacen lo que se les dice que hagan, no tienen comportamientos preventivos. ¿Y esto por qué sucede? Decimos, pues porque tienen una cultura diferente. Sí, como tienen una cultura diferente, pues para ellos no es importante, entonces no integran estas prácticas en su vida cotidiana. Y bueno, es la diferencia cultural lo que hace que, digamos, de esa manera nos explicamos por qué estos pueblos indígenas no actúan o no incorporan estas prácticas preventivas. Pero nos olvidamos de que cierto es que tienen una cultura diferente, cierto es que pueden hablar un idioma diferente, pero eso no explica las desigualdades que están enfrentando y las que están viviendo. Lo que explica realmente esas desigualdades es el acceso diferencial que tienen a las oportunidades que tiene el resto de la población. Entonces existen en nuestro contexto algunos determinantes que hemos llamado determinantes estructurales. Es decir, son determinantes que se manifiestan a través de mecanismos sistemáticos de exclusión, como es justamente prácticas de discriminación y racismo hacia estas poblaciones. ¿Y por qué estas poblaciones? Porque en nuestras sociedades se ha construido una estructura social generalmente jerarquizada que ha ubicado en los últimos peldaños a las poblaciones indígenas. Ellas son, generalmente están las poblaciones indígenas en los últimos peldaños, las mujeres también en los últimos peldaños y las personas que viven en condiciones de pobreza. Y cuando se juntan las tres condiciones, imagínense el peldaño que se ocupa: mujer, indígena y pobre. Entonces, tenemos una estructura social que está jerarquizada, que está organizada de esta manera y que subordina justamente y que distribuye un poder diferencial a estas poblaciones. No es el mismo que tienen las poblaciones que ocupan los más altos peldaños. Y esta situación ha sido, digamos, definida de manera histórica. No es una situación que surgió de la noche a la mañana. Podemos decir que esta es una situación histórica. Y es una situación histórica que, digamos, que como miembros de una sociedad, hemos incorporado estas estructuras como esquemas de pensamiento, de actuación y de sentir. Así nos conducimos. Eso es lo que determina nuestra relación con los otros y con las otras personas. Y esto hace que de repente esta forma de relacionarnos con los demás, esta forma de discriminar, de ser racista, de discriminar a alguien por el color de la piel, porque habla un idioma diferente, se va normalizando, se va haciendo cotidiano. Y entonces ya no somos ni siquiera capaces de reconocer que somos una sociedad que discrimina, una sociedad racista, una sociedad clasista. Esto se va volviendo parte de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que va determinando nuestra forma de relacionarnos con los demás. Lamentablemente, esta situación es una situación social que permea también a las instituciones. Y lo mismo ocurre solamente en el esquema, a manera de ejemplo les estoy poniendo, lo mismo ocurre en las instituciones de salud y en las instituciones educativas, donde también se reproducen esas prácticas y esas ideologías discriminatorias.
Y esto se traduce pues en rezagos para esta población, porque la población ya no va teniendo la misma oportunidad, por ejemplo, de acceder, veíamos hace un momento, de acceder a un recurso vital como es el agua potable, de acceder a la atención pronta y de calidad en el caso de requerirlo, en el caso de la salud. Entonces, esto va repercutiendo, por supuesto, en su estado de bienestar y en la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de que cuando analizamos la situación de los pueblos indígenas y decimos, es necesario tener una aproximación intercultural, no nos referimos únicamente a la necesidad de reconocer que tienen una cultura diferente, un idioma diferente, sino sobre todo a reconocer que ocupan uno de los peldaños más bajos de la estructura social y que son víctimas de prácticas e ideologías de racismo y de clasismo que los van excluyendo de oportunidades y de acceso a cuestiones como salud, como educación, como un trabajo digno, como una vivienda digna, etc. Esto es lo que va obstaculizando el cumplimiento de los derechos humanos para estas poblaciones. Esto es lo que no hace posible que ellos puedan ejercer esos derechos como lo puede ejercer cualquier otra persona que no pertenezca a una comunidad indígena. Bien. Entonces, frente a esta situación que, nuevamente volviendo a por qué es una amenaza esta situación de la pandemia para los pueblos indígenas y qué impacto tiene particularmente para estas poblaciones, aquí retomo dos informes muy relevantes que ustedes pueden perfectamente acceder a ellos a través de internet, pueden consultarlos. Hubo dos informes de la Plataforma Indígena Regional frente a COVID. Esta plataforma indígena, digamos que agrupa casi 30 organizaciones indígenas de toda América Latina y del Caribe. Y son estas organizaciones indígenas las que a través de sistemas de información van contribuyendo a generar una especie como de mapeo situacional de las poblaciones indígenas frente a la pandemia de COVID-19. Entonces, se han publicado, digamos, dos informes, pero particularmente, bueno, estos informes han sido posibles gracias al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, justamente. Y quiero resaltar y quiero retomar sobre todo del segundo informe, una idea que me resultó muy interesante, sobre todo por su aplicación práctica. Y es que en este segundo informe nos hablan de 4 redes de causalidad. Hace un momento me refería a las situaciones de vulnerabilidad que viven las poblaciones indígenas, pero remarqué que no todas las poblaciones enfrentan las mismas condiciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es diferencial. Y estas redes de causalidad, tanto en su definición como en su aplicación práctica, resultan de mucha utilidad para caracterizar precisamente la vulnerabilidad que enfrentan estas poblaciones. La primera red de causalidad a la que hace referencia esta plataforma es justamente a la que contempla el acceso a servicios sociales básicos, a la inseguridad alimentaria, nutricional, a la presencia de enfermedades, sean contagiosas, crónicas, a las características de las viviendas y el contexto o el hábitat, si tiene acceso a agua potable, una red de saneamiento básico, etc. Entonces, a esta primera, digamos, conjunto de factores le llaman red de causalidad número 1. La red de causalidad número 2 contemplan comunidades que han sido afectadas por
factores básicamente económicos. Hablan, por ejemplo, de pobreza, de fuentes de ingresos, de trabajo digno, empleo digno, acceso a tierra y otros medios productivos de sus territorios, expansión de actividades extractivas con impactos adversos en su entorno y también en impactos en la biodiversidad, etc. Entonces, esta segunda red de causalidad está caracterizada justamente por estos elementos más de índole económico. Tenemos la red de causalidad número 3. A esta red de causalidad se refieren con las instituciones públicas que tienen recursos limitados, también capacidades limitadas y que prestan servicios de salud a las comunidades. Entonces, básicamente, bueno, en este documento hablan de la caracterización de estos servicios que deben de ser con un enfoque intercultural, pero básicamente a este tipo de acceso a estos recursos se refiere la red de causalidad número 3. Y finalmente tenemos la red de causalidad 4, que habla sobre la participación de las organizaciones indígenas. Bueno, para empezar, si hay una organización por parte de la comunidad y qué influencia puede tener en las decisiones tanto locales como a nivel estatal, particularmente que tienen que ver con sus derechos y en este contexto sobre el impacto de COVID-19. Entonces, estas 4 redes de causalidad, que así le llaman, lo que nos va a dar como resultado es poder caracterizar a una comunidad en relación a su probabilidad y severidad de impacto que ha tenido esta pandemia del COVID-19. Entonces, para los que trabajamos en estas temáticas, que muchas veces estamos hablando como de esta vulnerabilidad en la que viven estas poblaciones y que, bueno, ha habido algunos modelos, algunas propuestas como para caracterizar la vulnerabilidad, por ejemplo, la propuesta que hace Florencia Luna, que nos habla de capas de vulnerabilidad que se van sumando o restando de acuerdo a las condiciones que están enfrentando las poblaciones, pues resulta de gran interés y sobre todo de un valor aplicativo, operativo muy importante. Siguiendo este esquema de las redes de causalidad de que sugiere la Plataforma Regional Indígena, podemos hablar entonces como de, al centro podemos tener a las comunidades. En las comunidades podemos ver, a ver, qué es lo que está presente o qué es lo que no está presente y cómo está afectando. A ver, es una comunidad donde básicamente son factores sociales de riesgo los que están presentes, o es una comunidad afectada particularmente por factores económicos, o es una comunidad donde hay limitada presencia de instituciones para la prestación de servicios de salud, por ejemplo, y otros servicios básicos. O es una comunidad donde no está organizada y tiene poca participación e injerencia en las decisiones y en la protección del ejercicio de sus derechos. O es una comunidad donde todas estas redes están presentes y eso entonces hace que vulnere más a las poblaciones pertenecientes a esas comunidades. Son en la medida que se vayan sumando esas redes de causalidad, podemos tener al centro entonces personas y comunidades de pueblos indígenas que son altamente susceptibles a los impactos que pueda tener una pandemia como la de COVID-19 en sus diferentes expresiones. Entonces, por eso traigo a colación esta propuesta de estas redes de causalidad, porque es una manera práctica, operativa, muy útil, en donde fácilmente podemos, bueno, tal vez no fácilmente, pero en donde nos resulta de gran utilidad poder caracterizar cuál es la vulnerabilidad que está afectando a las poblaciones
para poder tener una respuesta en consonancia con esa vulnerabilidad presente. Entonces, si son los factores sociales, bueno, trabajemos sobre los factores sociales. Si hay que reforzar la presencia de instituciones prestadoras de servicios, pues trabajemos sobre esa línea. Si hay que reforzar la organización de las poblaciones, pues trabajemos sobre ello. Si hay que reforzar todo, trabajemos sobre eso. Esta es la gran, digamos, aporte que desde mi punto de vista hace esta plataforma en el sentido de identificar esas redes de causalidad. Bien, entonces, la plataforma en sí, como primera estrategia, entonces recomienda caracterizar las vulnerabilidades de las poblaciones, porque no es lo mismo hablar de la población a lo mejor que vive en el sureste mexicano, la población de Chiapas, ¿no?, que la población indígena del Amazonas en Brasil o de la población wixárika en el estado de Jalisco. O sea, no es lo mismo hablar de, no es el mismo perfil de poblaciones. A veces nos referimos a las poblaciones indígenas como si fuera un conjunto homogéneo y no es así. Es un conjunto de personas y de grupos totalmente heterogéneos que digamos que la única característica que los une es pertenecer a una comunidad indígena y de pronto hablar un idioma diferente. Pero realmente lo que tenemos que hacer es caracterizar precisamente esas vulnerabilidades para poder actuar de manera oportuna y pertinente en cada caso y en cada contexto. Bien, en estos mismos documentos a los que me referí de la plataforma, que realmente les recomiendo que puedan consultar, hablan también de poder definir un nivel de riesgo entre los pueblos indígenas. Ellos hacen toda una, pues, tal vez operación matemática ahí para definir el nivel de riesgo a partir de las amenazas que están presentes en esos contextos, así como las vulnerabilidades. Y no voy a profundizar, digamos, sobre ello, pero hacen toda una caracterización de qué es lo que se puede considerar como una amenaza y qué es lo que se puede considerar como vulnerabilidad, y la sumatoria de ello es el nivel de riesgo para las poblaciones indígenas. Y hacen una suerte como de mapeo, que es el ejemplo que les muestro ahí justamente, en donde marcan, de acuerdo a este nivel de riesgo, pues, por supuesto, el rojo es, me parece que el nivel de riesgo más alto, pues, en donde se ubican esos territorios, esos contextos con mayor nivel de riesgo. Es una propuesta, insisto, muy práctica y muy útil. Bien, existen otras propuestas también, por ejemplo, desde la Organización Panamericana de la Salud. La OPS también ha emitido un documento que llamó Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la pandemia de COVID-19. En este documento, que también es de acceso abierto, que pueden consultar en la página de OPS en relación a este tema, pues habla de un punto muy importante que es, por ejemplo, la eliminación de barreras a nivel de la prevención. ¿Y esto qué implica? Pues implica considerar todos los obstáculos a los que se enfrentan las comunidades para integrar, para emplear, para implementar algunas medidas básicas de higiene, como podría ser el propio distanciamiento físico. Muchas comunidades, pues sí hablamos de distancia social y que no, pero en algunos contextos esto no es tan fácil de traducir. Entonces, hay que ver a qué obstáculos están enfrentando estas comunidades para integrar esas medidas que tanto se recomiendan, o por ejemplo la falta de acceso a servicios básicos, por ejemplo, podría limitar la posibilidad de que simplemente las poblaciones puedan
tener agua y jabón para poderse lavar las manos constantemente como se sugiere. Entonces, también habla en este mismo documento de los espacios de participación y diálogo que son necesarios abordar para, hace énfasis este documento en la fase posterior a la respuesta de la emergencia, que es probablemente la fase en la que nos estamos adentrando en este momento. Esta, digamos, lo que algunos o algunas han llamado nueva normalidad, que es una fase posterior que poco a poco vamos a ir entrando todas las sociedades y que es justamente esa etapa pospandémica, digamos, ¿no? Pero que también ahí hay que ver cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, qué es necesario fomentar, qué es necesario atender. Aquí la OPS hace una recomendación de fortalecer o fomentar la participación social y sobre todo generar alianzas estratégicas con los pueblos indígenas justamente para tener una mayor incidencia en todas estas tareas de recuperación económica y social que ahora van a tener lugar y que van a ocupar un lugar prioritario dentro de las actividades que vamos a tener que realizar. También en este documento nos habla de la importancia de incluir la variable de etnicidad en los registros de salud. Sigue siendo una realidad que esta variable sigue siendo, perdón, está ausente. Se captura información, pero no se distingue si la persona pertenece a un pueblo indígena, de manera que las pocas estadísticas a las que podemos tener acceso, pues son estadísticas donde a veces el registro comunitario es el más importante porque es el que distingue a la persona como perteneciente a un pueblo indígena. Pero esta variable no está incorporada en todos los registros de información. Entonces, aquí se señala la necesidad de que se incorpore esta variable para que podamos tener esa información desagregada, para que a través de la evidencia numérica también podamos darnos cuenta de cómo está impactando, por ejemplo, esta situación a estas comunidades. Solamente a manera de ejemplo, en una conferencia reciente a la que asistí, hacían alusión a un estudio que hicieron en el sureste del país, en Chiapas me parece específicamente, en donde hablaban de una tasa de letalidad entre las poblaciones indígenas del 19%. 19% más elevada que para el resto de la población. Y hablaban y ubicaban, por ejemplo, a Veracruz como uno de los estados con mayor tasa de letalidad, con 30.3%, si no mal recuerdo, que superaba la media nacional. Entonces, es necesario hacer justamente estos registros con esta variable diferenciadora para que podamos darnos cuenta del impacto que está teniendo esta situación en estas comunidades. Por supuesto, hay que implementar acciones desde los diferentes sectores. Estoy hablando desde la salud, pero tenemos que articular acciones de diferentes instancias para abordar justamente esas capas de vulnerabilidad o redes de causalidad a las que hacía referencia hace un momento. Debemos considerar, por supuesto, si bien he hablado de las estructuras productoras de desigualdad, también es cierto que pues las prácticas culturales también son importantes y es importante tomar en cuenta las tradiciones y las costumbres propias de las comunidades para actuar correctamente y sugerir acciones acordes con esas tradiciones y costumbres. Caso concreto que menciona la OPS para el manejo, por ejemplo, de cadáveres. Y bueno, también finalmente este mismo documento habla o hace recomendaciones para el personal de salud, en donde dice el personal de salud debería de alguna manera construir un directorio
que contemple los nombres y que ubique a los jefes y líderes indígenas, que participen en redes de decisiones sobre medidas frente a COVID-19, también participar en diferentes plataformas de comunicación, de capacitación, ¿no? Por supuesto, en colaboración con promotores, con líderes comunitarios, hace un llamado muy importante a involucrar a los recursos locales de atención a la salud. En algunas comunidades, bueno, los recursos locales de atención a la salud siempre han sido un recurso invaluable y en algunos contextos es el único recurso al que tienen acceso. Entonces es muy importante también trabajar de manera colaborativa con estos recursos para poder generar sinergias que tengan impactos más importantes sobre las poblaciones. Bien. Algunas acciones en México que se han llevado a cabo. Al principio de la pandemia, quiero expresarles una de mis preocupaciones más apremiantes frente a esta situación, fue cómo iba a llegar la información a las poblaciones indígenas, sobre todo aquellas que no hablan español, por ejemplo, y que... Bueno, también hay otro problema, que no tienen acceso a medios de comunicación, a internet, a televisión, etcétera. Hay muchas comunidades todavía en estas circunstancias. Mi preocupación era justamente la comunicación como uno de los temas más relevantes. Si las comunidades no están comunicadas, no saben, no tienen información, no cuentan con elementos para la toma de decisiones, es muy difícil justamente integrar medidas, no solo preventivas, sino actuar frente a situaciones de emergencia. Entonces, bueno, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas generó estas guías para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. También todos ustedes las pueden consultar en internet, están disponibles y están traducidas a diferentes lenguas indígenas. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, sí, pero no todas las personas, insisto, tienen acceso a internet, por supuesto que no, y no todas las personas son alfabetas tampoco. Entonces, también es un elemento que hay que tomar en cuenta para la difusión de información. Ahorita les voy a presentar otros materiales que también se han elaborado desde este instituto para difundir la información. Pero este documento tiene su contenido, se centra básicamente pues en aspectos de traducción y difusión de la información con pertinencia cultural, la recomendación de la implementación de medidas, hace un llamado al respeto a la libre determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, habla también de la coordinación intersectorial y de actores para los traslados, por ejemplo, de las personas que mueren por esta situación, cómo hacer el seguimiento a casos sospechosos y algunas estrategias de recuperación económica y social. Es un documento importante, insisto, está traducido a varios idiomas indígenas y bueno, dado el limitado acceso que también algunas personas pueden tener a este tipo de materiales, pues ha habido otros de difusión en lenguas indígenas, como han sido las infografías que aparecen aquí, también videos que han sido, pues son videos cortos en donde hablan acerca de explicando qué es el coronavirus, cómo te puedes infectar, qué medidas debes de tener, de incorporar, etcétera. Y algunos audios en lenguas indígenas con esta misma información. Se los muestro porque probablemente muchos de ustedes, de los que están escuchando en este momento, podrían pensar, como en un momento pensé yo, pues no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco para difundir la información entre estas comunidades. Siempre va a ser necesario más.
pero creo que estos materiales de difusión y este esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un esfuerzo importante también para dar elementos a estas comunidades para tomar las mejores acciones para proteger su salud. Pero también me quiero referir a otras acciones que desde los ámbitos más locales, y aquí, bueno, no sé si me está escuchando el doctor Guillermo Islahuaca, él está trabajando directamente con las comunidades wixárikas en Jalisco. Él es director de una región sanitaria y bueno, lo conozco personalmente y él me ha compartido parte de su experiencia, que también le pedí su autorización para poderles compartir a toda la audiencia, pues el trabajo tan importante que se ha hecho no solo sí en colaboración con la Secretaría de Salud, pero también implica un esfuerzo personal muy importante para trasladarse a esas comunidades, brindar atención a la población, por supuesto dar información, platicar, hacer reuniones en donde, bueno, justamente la participación de la población es un elemento importante para la toma de decisiones, para la planificación de acciones, etcétera. Entonces, bueno, me permití tomar algunas de sus fotografías para mostrarles el trabajo que él está haciendo. Y también a manera de ejemplo, muchas de ustedes ya ubicarán a Elvira. Elvira es una enfermera rarámuri que trabaja en Chihuahua y donde ahora ella coordina el programa de interculturalidad y es parte justamente de la ruta COVID-19 en el Hospital Central Universitario. Ella también ha hecho una labor muy importante ahora para la atención de casos y para, sobre todo como enlace, como puente con la comunidad indígena rarámuri, para dar información, explicar qué medidas deben de llevar a cabo, cómo deben cuidarse, etcétera. Elvira es un ejemplo de este puente, de este enlace que se ha establecido con las comunidades y también lo traigo aquí a manera de ejemplo, así como la participación pues de otras personas con las que hemos colaborado también y que, bueno, pues tal vez es una lista tan larga que no podría mencionar a todas, pero también donde se ha trabajado desde este abordaje de el trato digno con la población, el trato respetuoso hacia estas comunidades, que ese debe de ser, desde mi punto de vista, el enfoque intercultural. El enfoque intercultural, sobre todo, debería priorizar el trato respetuoso hacia la población indígena. Bien, el impacto de esta enfermedad, pues, ha sido a todos los niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Hay diferentes impactos de este COVID-19. Por ahí Elvira en una entrevista decía que la comunidad rarámuri no cree en el coronavirus, que seguramente también es una percepción que comparten muchos pueblos indígenas, pero también no indígenas, quiero decir, no es solo una concepción, ni lo estoy diciendo en términos que demeriten esa apreciación por parte de las personas. Muchas veces aquello que no vemos parece que pues simplemente no existe o no nos puede afectar, y es el caso de un virus, ¿no? Que simplemente no está a la vista y no, pues podríamos sentirnos de pronto inmunes a su ataque, ¿no? Aquí a manera de testimonio les puse lo que dice esta persona que es secretaria general de la Red Mundial de Pueblos Indígenas con Discapacidad en Nepal, y ella dijo, o así lo dijo en una entrevista, que en Nepal la crisis de la COVID ha afectado de forma particularmente grave a los pueblos indígenas. Ella dice, tuvimos que aprender una nueva terminología y utilizar palabras como cuarentena, autoaislamiento, desinfectante para las manos y distanciamiento social.
este testimonio también es muy revelador del impacto que ha tenido, y es cierto, hablar un idioma diferente no solo es usar palabras diferentes, hay significados que se construyen de manera muy diferente. Por ejemplo, me pregunto, esto de distanciamiento social, ¿cómo se traducirá en algunas comunidades? ¿Qué significados le dan a esta palabra de distanciamiento social? Lo de desinfectar las manos. ¿Tendrá sentido hablar de desinfectar cuando ni siquiera estas poblaciones tienen acceso a agua potable? O sea, ¿en qué lenguaje nos estamos dirigiendo a estas poblaciones? ¿De qué manera nos estamos asegurando que haya una comprensión del significado que subyace a estas recomendaciones? No solo las palabras van y vienen, lo que necesitamos asegurar es que la población, pero también indígena y no indígena, comprendan qué es o cuál es la importancia de esto que estamos recomendando y por qué es importante que lo asuman como una práctica cotidiana. Y hablando justamente de esas buenas prácticas que hay, también se resaltan, sobre todo en el segundo documento de la FILAC, de la Plataforma Indígena Regional, se resaltan algunas buenas prácticas frente a esta contingencia epidemiológica del COVID-19 en poblaciones indígenas. Y una de ellas, en primer lugar, pues es sin duda el aporte y el recurso de apoyo que significan las radios comunitarias. Las radios comunitarias son pues mecanismos de comunicación que imperan en algunas comunidades y que en el contexto de esta pandemia hoy en día también han funcionado, han apoyado para la difusión de información pertinente y con oportunidad. Entonces, la acción de las radios comunitarias es muy importante y por eso se resalta, o lo resalto más bien en esta diapositiva. Esto tiene, por supuesto, vinculación con la divulgación de información, pero además resalto el esfuerzo que se ha hecho. Hablé del esfuerzo institucional, pero seguramente hay un esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias comunidades indígenas para la construcción de materiales o recursos de apoyo para hacer llegar justamente esta información a las diferentes poblaciones. Hablo de la presencia tan importante de la medicina tradicional y los recursos locales de atención a la salud, que como les decía hace un momento, en algunas ocasiones pues es el único recurso de apoyo. Y es cierto que existe, digamos, dentro de la herbolaria tradicional, una serie de recursos que se identifican que pueden coadyuvar justamente al tratamiento de los síntomas de COVID. Bueno, por supuesto todos sabemos, pero no solo la herbolaria, sino la medicina alópata tampoco todavía no tiene el remedio para combatir completamente esta enfermedad, pero los recursos de la medicina tradicional también son un elemento importante para para mitigar de alguna manera esta sintomatología o simplemente hacer sentir mejor también a la población, que es un aspecto también muy relevante. La vigilancia comunitaria es un recurso que hoy en día está permitiendo tener esas estadísticas que fueron muy recientes, no desde el principio de la pandemia tuvimos identificada el porcentaje de la población indígena que se estaba siendo afectada por esta situación. Entonces, estos registros de casos que se hacen de las propias comunidades, pues ha sido también invaluable para poder alimentar ese sistema de información que nos permita generar ese mapeo y saber qué está pasando en estas comunidades. Y por supuesto, resalto las prácticas solidarias, por ejemplo, la distribución de alimentos, que esta es una fotografía tomada por Quinalan Cetic, que justamente es una evidencia pues del apoyo que se recibió en una comunidad indígena de Chiapas, ¿no?
en donde estas redes de colaboración, pues por supuesto son también recursos de gran importancia que ayudan indudablemente a mitigar los efectos tan devastadores que en un momento dado podría tener esta, o sigue teniendo esta epidemia. Bien, quisiera finalizar diciéndoles que en el Instituto Nacional de Salud Pública hemos elaborado un programa que le hemos llamado Salud de los Pueblos Indígenas, Agenda para la Investigación, la Docencia y la Vinculación. Yo, junto con otras personas, un equipo completo de colaboradores, por supuesto, plasmamos en este programa nuestro interés, que no es reciente, sino ya hemos tenido de varios años, de dar respuesta a las necesidades de salud de las poblaciones indígenas. Hemos abordado, hemos hecho investigación desde diferentes áreas para justamente aportar evidencia o documentar cuál es la situación que enfrentan estas comunidades indígenas. De aquí nace este interés de compartir con ustedes este tema el día de hoy, porque pienso que tenemos que voltear a ver a estas comunidades, saber que no toda la población tiene las mismas oportunidades, no toda la población tiene las mismas condiciones de vida que le permitan salir o responder de manera adecuada a estas situaciones como las que estamos viviendo. Este programa agrupa o integra estos intereses y justamente tiene estas tres vertientes de acción. Desde la investigación nos interesa mucho aportar evidencia en este sentido, pero también contribuir a la formación de recursos humanos para la atención de estas poblaciones y también promover, y eso lo estamos haciendo cada vez más, promover la incorporación de estudiantes indígenas en nuestros programas de posgrado, porque creemos que la formación también es una manera de coadyuvar a fortalecer los recursos y las posibilidades de estas comunidades. Y la vinculación que tiene que ver justamente con el trabajo colaborativo, no solo con otras instituciones de gobierno, sino sobre todo con organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando directamente con las comunidades indígenas para que justamente con la suma de esfuerzos podamos responder de una manera más integral a las necesidades que enfrentan estas poblaciones. Pues con esto yo finalizaría y pues ahora sí, creo que ya hasta ronca me estoy quedando. Me gustaría también escuchar cuáles son sus comentarios, inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención.